En primer lugar, mil gracias, muchísimas gracias. Claro que para mí era un placer asistir a este tipo de eventos de divulgación porque, bueno, como bien han dicho los compañeros, una de las fases fundamentales de ese flujo de trabajo al que alude Santiago Saborido Piñero, con sus dos apellidos, de rigor, está la difusión, la última de esa fase es la difusión, ¿no? Entonces, participar en este tipo de eventos de divulgación lo considero fundamental para que, bueno, pues salir de nuestro ámbito de confort, que son las batas blancas y el laboratorio, para, bueno, pues para dar un poco a conocer lo que hacemos día a día y para poner en valor eso que custodiamos o ese patrimonio tan rico que poseemos en las instituciones, ¿no? La comunicación que hoy presento lleva por título Conservación, Digitalización y Difusión, unos términos que ya se han visto en demasía a lo largo de estas charlas, ¿no? De los fondos del SGI Fototeca / Laboratorio de Arte. Voy a empezar explicando un poco el nombre, porque es posible que quede un poco fuera de vuestro conocimiento, ¿no? SGI es Servicio General de Investigación. La Universidad de Sevilla posee 15 servicios generales de investigación que pertenecen a un centro mayor, que es el CITIUS, el Centro de Innovación, Tecnología e Investigación de la Universidad de Sevilla. Dentro de ese CITIUS, como digo, hay 15 SGI o 15 servicios generales de investigación, cada uno de diferentes ramas, que lo que hacemos es ofrecer, fundamentalmente a los investigadores, pero a todos los públicos, determinados servicios. Es decir, tenemos un servicio general de investigación de rayos X, por ejemplo, y hacen determinadas pruebas relacionadas con los rayos X. Los investigadores acuden a ello. Otro de caracterización funcional, otro de resonancia magnética, y en este caso el nuestro es el de fototeca. Tenemos un archivo fotográfico y cedemos las fotografías para los diferentes estudios que desarrollen. La segunda palabra, que puede sonar algo discordante, es lo de fototeca laboratorio de arte, y eso nos remontamos a los orígenes de la fototeca, porque esta palabra se la colocó, la palabra de laboratorio de arte la insertó, ahora vuelvo aquí si no os importa, la insertó Francisco Murillo Herrera, que fue el fundador de este primitivo gabinete fotográfico y artístico, porque las carreras relacionadas con humanidades, con letras puras, o llamarlo como quieras, originalmente, al principio del 20, pues no eran benefactoras, o sea, no podían recibir dotaciones económicas por parte del Ministerio. Solo esas ayudas solo estaban destinadas a las carreras de ciencia. ¿Qué es lo que hizo Francisco Murillo Herrera, muy lúcido en su momento? Pues colocarle la palabra laboratorio para que de esa forma pudieran recibir determinadas inyecciones económicas de forma regular, ¿no? Si no os importa, voy a volver un poco atrás para decir que el SGI Fototeca Laboratorio de Arte pues es un fondo documental fotográfico fundamentalmente, constituido por más de 200.000 imágenes en diferentes soportes fotográficos. Aquí tenéis una pequeña muestra de algunas de estas fotografías. Nosotros sí contamos con un daguerrotipo, había que decirlo. Y como decía, este gabinete fotográfico y artístico surge de la mano de Francisco Murillo Herrera en el año 1907 y surge fundamentalmente con dos objetivos clave. Él era una persona muy culta, había viajado mucho, conocía muy bien qué es lo que se estaba desarrollando en Italia, en Francia y fundamentalmente en Alemania, a niveles de docencia y de docencia de historia del arte, puesto que él era catedrático de teoría de la literatura y las artes de la Universidad de Sevilla. Entonces él consideraba que el apoyo gráfico a la hora de exponer su docencia en historia del arte era fundamental. Imaginar lo que tenía que ser explicar la Mona Lisa sin una fotografía de la Mona Lisa o de una imagen que la registrase, ¿no? Hasta entonces la historia del arte se estudiaba con estampas, con algún dibujo o, cuando se podía, sacando a los alumnos al exterior a hacer determinadas visitas para conocer eso, ¿no? Entonces él vio la necesidad de ilustrar gráficamente esa docencia que impartía en la universidad, pero además se dio cuenta desde muy pronto de la importancia de la fotografía como testigo gráfico, como recurso que atestiguaba el estado de conservación del patrimonio histórico del momento. Pensad que ya desde finales del siglo XIX se estaban desarrollando muchas políticas de catalogación del patrimonio, aquello de Gómez Moreno y demás, de finales
del 19 y principios del 20, que ya incluso se empezaba a salir las primeras leyes donde se exigía que la fotografía formase parte de esas fichas catalográficas que estaban haciendo estos investigadores que estaban desarrollando los catálogos arqueológicos y artísticos, ¿no? Por tanto, esta unión de objetivos le llevó a Francisco Murillo Herrera a crear dos organismos vivos dentro de ese primitivo departamento de Historia del Arte, ¿no? Una biblioteca, que en la actualidad cuenta con más de 35.000 ejemplares dedicados a la historia del arte, y una fototeca, como digo, con más de 200.000 unidades de imágenes de todo tipo. Respecto a lo que os decía, aquí tenéis una fotografía de esa biblioteca original del Laboratorio de Arte, y respecto a lo que os decía de la necesidad de la configuración de esta fototeca, él exponía en 1907 que la belleza de las artes plásticas solo puede apreciarse con la contemplación de las mismas. Y si esto puede alcanzarse con las que hay en esta ciudad, ni aquí, con lo monumental que es esta ciudad, ni en parte alguna existen ejemplares de todas ellas. Claro, había determinadas tipologías de arte, determinados estilos que no podían verse en la ciudad, ¿no? Por ello, el que se enseña la teoría de las artes de la manera práctica a la que se aspira con esta moción, o sea, valiéndose de proyecciones. Aquí estaba solicitando dinero para poder comprar un equipo de proyecciones y poder proyectar esas fotografías que él mismo iba haciendo. Bueno, las universidades de Madrid y Barcelona lo estaban haciendo, es decir, eso era lo que él buscaba, ¿no? Buscaba aspirar a poder proyectarles a los alumnos esas fotografías que él iba haciendo, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía muy curiosa de Murillo Herrera de pie junto con Sancho Corbacho, que será otro colaborador de la fototeca, hace 1930, en un coche, en uno de sus paseos por buena parte de la provincia de Sevilla y buena parte del mundo, fotografiando su patrimonio, ¿no? Estos inicios de 1907, al principio son sencillamente propuestas que él hace. Él coge su cámara y empieza a hacer fotografías, fundamentalmente de elementos patrimoniales, de elementos artísticos, arquitectura, escultura, pintura, y él va configurando ese fondo en una de las salas del segundo patio de la antigua Universidad Literaria, hoy en la calle La Araña, ¿no? Hoy sería la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, ¿no? Aquí tenéis en pantalla, bueno, pues una de las fotografías concretamente en la necrópolis de Carmona, con una serie de alumnos que él lo llevaba de excursión para hacer esta toma de imágenes, y a la izquierda veis una imagen de, bueno, cómo nos llegan un poco a nosotros los fondos, ¿no? Llegado al año 2010, Murillo Herrera consigue que ese primitivo departamento, perdón, he dicho 2010, 1910, el año 1910 consigue que unas 2.000 pesetas del presupuesto del Departamento de Historia del Arte se dedique a la compra y adquisición de material fotográfico para ese laboratorio de arte, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos la compra de una máquina de 18x24 que lo compran en la casa Ernemann de Dresde, tenemos varios chasis, varias cajas de placas rojas, de placas gelatino bromuro, bueno, pues determinados accesorios y determinado, bueno, pues material para la realización de estas fotografías que en principio él iba haciendo y que poco a poco se fueron sumando a la causa pues diferentes discípulos dentro del departamento, ¿no? Discípulos y profesores, compañeros. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas de las cámaras que conservamos también en la fototeca. Esa que tenéis arriba a la izquierda es, a vuestra derecha, es esa cámara de 18x24 que compran en la casa Ernemann. Después abajo tenéis una de 13x18 con lente de latón. Y también tenéis una cámara de placas de 9x12 ya más del principio del 20, de la década de los 20. Y aquí tenéis algunas de las fotografías que ellos desarrollan en esta segunda década del siglo XX. Poco a poco, como os digo, empiezan a sumarse colaboradores a la causa y se empieza una labor de catalogación de buena parte del patrimonio de la provincia de Sevilla y, como os digo, posteriormente de toda España. Empiezan, bueno, pues cada vez que hay una noticia en la prensa, en este caso pues, el descubrimiento de las esculturas de Pedro Millán, pues allí que van ellos con su cámara para captar en sus sales de plata este momento, ¿no? Al principio, pues fijaros, con un telón de fondo que queda un poco más pequeño incluso que la propia fotografía, así con una técnica un poco rudimentaria, si no había luz artificial,
como digo, ellos eran profesores que hacían fotografía, no fotógrafos. Los fotógrafos llegan después. Aquí tenéis otra de las fotografías de estas excursiones. Abajo tenéis una fotografía que, como veis, está rota y aparece una cinta adhesiva que le pusieron en su momento, que eso posteriormente pues ya ha sido eliminado. Esa fotografía es un detalle de una de las linternas mágicas que ellos utilizaban, ¿no? De los equipos de proyecciones a los que ellos aludían. Incluso una referencia que hicieron a él como catedrático que complementa diariamente sus explicaciones teóricas con la exposición en el aparato de proyecciones de las obras artísticas a que se refiere la lección. Es decir, ya en su época pues se le consideraba como una persona destacada en cuanto a pues su capacidad docente, ¿no? por el uso de estos equipos fotográficos, ¿no? No será hasta la llegada de los 20 cuando la fototeca adquiera su máximo esplendor, y todo tiene que ver con dos hitos fundamentales. Por un lado, con su interés porque el Laboratorio de Arte reciba fotografía de pues personas adineradas del momento que que engrosaron los fondos de la fototeca, ¿no? De hecho, él escribe por estos años en la prensa local, dice, bueno, en Sevilla cultivan la fotografía miles de aficionados de todas las clases sociales, hay amateurs con suficientes medios de fortuna que en sus viajes obtienen fotografías maravillosas de nuestra riqueza artística. Ellos pueden contribuir a enriquecer los archivos del Laboratorio de Arte enviando copias de estas fotografías. Es decir, a partir de este momento, no solo ellos, los propios profesores, realizan fotografías, sino que también empiezan a recibir donaciones pues tenemos donaciones de la familia Montpensier, tenemos de López Arizmendi, tenemos del canónigo Sebastián Pandarán de la Catedral de Sevilla. Es decir, tenemos determinadas colecciones que ya prácticamente desde los orígenes van llegando y que van engrosando este fondo original. Y el segundo hito importante es que, llegado al año 24, le encargan a Murillo Herrera la realización de una exposición de arte antiguo en la Exposición Iberoamericana de 1929. Eso supuso que, aparte de las regulares subvenciones que ya había obtenido del Ministerio, pues que el comité, el Conde Colombí, el comité organizativo de esa exposición de arte iberoamericana, pues dotasen económicamente y también a nivel de infraestructura, puesto que la fototeca deja el espacio de la antigua Facultad de la Calle La Araña para pasar al pabellón de arte antiguo del pabellón actual Mudéjar de la exposición iberoamericana, y será entonces cuando verdaderamente se comiencen verdaderas campañas de realización de fotografías de elementos patrimoniales para esta exposición de arte antiguo. Es decir, él iba junto con sus compañeros por los pueblos y iba buscando piezas que le interesaban para la exposición de arte antiguo y aprovechaba ese momento para hacer fotografías, con lo cual tenemos pues fotografías muy ricas de cómo se encontraba el patrimonio artístico del momento, ¿no? Eso generará decenas de publicaciones o centenares de publicaciones que fueron ilustrados posteriormente con fotografías de la fototeca, ¿no? Ya en 1928 la Fototeca Laboratorio de Arte contaba con 5.000 negativos, 12.000 fotografías, 6.000 diapositivas, aparato de proyecciones, una cámara de gran formato de 30 por 40 centímetros que conservamos todavía hoy, y es una cámara que se compra también en Alemania, creemos que en torno a enero de 1928, y se compra con un objetivo fundamental, que es la toma de fotografías de las vidrieras de la Catedral de Sevilla, que por mediación de Jorge Nieto, un arquitecto del momento, pues deciden de restaurarlas. Entonces él, Francisco Murillo Herrera, adquiere esta cámara para hacer fotolitos de 30 por 40 centímetros, construyen un cajón determinado con las medidas de las vidrieras y toman una fotografía de cómo estaban las vidrieras antes de la restauración, es decir, una vez bajada, durante la restauración y cuando se devuelven otra vez. Es decir, una idea bastante avanzada a su tiempo y que nos permite pues desarrollar una historia con un hilo conductor a través de esas fotografías, ¿no? Desgraciadamente llega la Guerra Civil y sufre cierto parón, ¿no? Este devenir
glorioso de las fotografías en la fototeca, ¿no? Sin embargo, ellos son conscientes de la necesidad de captar bueno, pues, los daños que este suceso bélico pues, generaba, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos muchas fotografías de los años de la guerra, ¿no? Del 36 al 39. En este caso, bueno, pues pongo una iglesia de San Sebastián de Alcalá de Guadaira, una piedad de Alanís o una cabeza de San Bruno de Castalla de la Sierra. Muchas de estas piezas fueron expuestas también en 1937 en otra exposición. El Servicio General de Investigación Fototeca del Laboratorio de Arte, ubicado en el Centro Internacional de la Universidad de Sevilla, es un fondo documental constituido de imágenes en diferentes soportes y en su conjunto una parte importante de nuestro patrimonio visual. Siendo pionera de su género en España, la fototeca creada por Francisco Murillo Herrera en 1907 se ha convertido en la actualidad en referente para investigadores y docentes debido a la gran riqueza de su archivo fotográfico, tanto por la cantidad de negativos y positivos como por la rareza de sus fondos, constituyendo una fuente informativa primordial sobre todos los aspectos de la historia del arte de Andalucía y el resto de España. Entre su fondo documental se encuentran más de 37.000 negativos de diferentes soportes, principalmente acetatos y vidrios, junto a fotografías, grabados y litografías sobre papel o cartón. La fototeca pues pasó de un espacio en la fábrica de tabaco bastante reducido, sin ningún tipo de control de temperatura y humedad, a el año 2014, cuando nos pasamos a ese centro internacional de la Universidad de Sevilla y bueno, pues contamos con mucho más espacio y con unas condiciones mejor de trabajo, ¿no? Como os digo, bueno, aquí tenéis un cuadro de clasificación. Nosotros tenemos el fondo original que tenemos en la fototeca, está organizado por formato. Originalmente estaba así, hoy en día pues tenemos el fondo organizado por formatos y por técnica, fundamentalmente, o por soporte. Entonces tenemos un fondo plástico, tenemos un fondo vidrio, ambos por formato, como os digo, y después tenemos un fondo de positivos en papel. A eso se le suman pues otras colecciones particulares que han ido llegando con el paso del tiempo, ¿no? Os quería enseñar también la página web del sitio, donde encontraréis tanto nuestro servicio como el resto de servicios de los que hablaba. Aquí tenéis esos 15 servicios de investigación, como os digo, que tiene la Universidad de Sevilla. Y aquí es donde nos encontramos nosotros, ¿no? En esta página web pues, podéis encontrar pues, los servicios que ofrecemos y también el equipamiento. Uno de los aspectos que destacó Santiago cuando se puso en contacto conmigo para la realización de esta comunicación fue el interés en que mostrásemos pues, el equipamiento que poseemos en la fototeca, ¿no? Contamos con un laboratorio de digitalización y un laboratorio de conservación en temas de fotografía. Dentro de la digitalización, veis lo de la digitalización 3D, porque en el año 2015 tuvimos la posibilidad de dar el salto y no solo digitalizar en 2D, sino que también digitalizamos en 3D, es decir, tenemos diversos escáneres para digitalización en 3D. Este es un Artec escáner EVA, tenemos otro Spider para piezas, lo utilizamos fundamentalmente para digitalización de retablos, de esculturas y demás, pero centrándonos en fotografía, que es lo que ahora nos interesa. Pues tenemos una serie de equipamientos fundamentalmente de escáneres, algunos que son antiguos, otros que hemos ido renovando. No toda la digitalización la hacemos con escáneres, ya veremos después. Pero sí que es verdad que en función del tipo de fotografía o de la técnica utilizamos escáneres porque nos viene mejor, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos esto es un escáner Canon 8800 que es muy antiguo. En la actualidad utilizamos fundamentalmente que es un Epson V850 para negativos, fundamentalmente para transparencias, para diapositivas, y el Microtech Artiscan F2, que es un maquinón que también utilizamos fundamentalmente para diapositivas y materiales plásticos de pequeño formato, ¿no? También tenemos el famoso Nikon Super Cool Scan que habló Guillermo,
pero ya está bastante antiguo. Y en cuanto a los álbumes, pues utilizamos este Copybook, que no tiene base nube, que sería lo ideal para estos álbumes, pero sí tiene una plataforma giratoria y una balanza para que no se dañen los lomos de los álbumes fotográficos que tenemos, ¿no? Más allá de los escáneres, el uso fundamental que le damos es a las cámaras, ¿no? Tenemos una cámara Phase One de 60 megapíxeles, formato medio. Con esta cámara es con la que hacemos la digitalización de la mayoría de los negativos de gran formato, de 9x12 en adelante. Utilizamos este tipo de equipo. A nivel de software, pues utilizamos el software que va asociado a la Phase One, que es el Capture One. En cuanto a escáneres, que es algo que no lo he dicho antes, utilizamos el software Silverfast, que es el que tiene más cuidado con el IPC8, ¿no? Tenemos otra cámara de medio formato también, de 50 megapíxeles en este caso, que es una Hasselblad. Con este trabajamos con el Focus, es el software que utilizamos, y también le aplicamos indistintamente para negativos de vidrio de gran formato. Y después tenemos ya dos cámaras más normalitas. Esta es una de 610 FX, que también la hemos utilizado durante un tiempo. Esta es DX, de 7100 Nikon. Y tenemos una cámara Sony Alpha 6000, que esta la utilizamos fundamentalmente para temas de fotogrametría. Podría estar perfectamente dentro del aparato de digitalización 3D. Esto es dentro del campo de la digitalización. Dentro del campo de la conservación tenemos bueno, pues todos los equipos, buena parte de los equipos que debe haber en un laboratorio fotográfico, ¿no? Tenemos aspiradores, bueno, desde aspiradores para polvo. Tenemos, no quiero ponerlo todo, tenemos campanas de extracción para cuando utilizamos algunas acetonas, utilizamos algunos adhesivos que sean más potentes. Por supuesto tenemos microscopios, tenemos un dinolite que también lo utilizamos mucho para la identificación, lo que hablaba también Guillermo anteriormente, ¿no? Bueno, para diferenciar fundamentalmente si la fotografía tiene una capa, dos capas, tres capas, pues utilizamos mucho este dinolite. Y después recientemente pues hemos adquirido una cámara de humidificación y una prensa para poder hacer determinados planchados de la fotografía cuando tienden a ladearse. Aquí tenéis la prensa. Y también tenemos una mesa de succión, que esta la utilizamos fundamentalmente para hacer limpiezas por capilaridad de material gráfico, no tanto fotográfico. Lo bueno de todo esto es que está al servicio de todos los públicos. Es decir, todo este equipamiento tiene uso autónomo, es decir, alquilamos el uso de los espacios para que cualquier investigador que quiera desarrollar una digitalización de sus fondos o cualquier restaurador, conservador que le hayan encargado un trabajo y que no tenga equipamiento en su casa para poder desarrollarlo, pues puede venir aquí y usar estos fondos perfectamente, ¿no? Y en cuanto a impresión 3D, pues también tenemos una impresora de Polyjet de resina a color, que también la utilizamos fundamentalmente para cuando hacemos alguna digitalización en 3D, pues poder entregarle también una copia impresa del material que sea, ¿no? Iba por aquí. Esa es la página web, como os digo, de... No, espérate, voy a darle otra vez. Bueno, no me deja ahora. Bueno, os voy a llegar a la otra página web. Esa era la página web que teníamos, o que tenemos, como centro de investigación, como SGI, y ahora os voy a llevar a la página web que tenemos como fototeca. Esta página web es relativamente nueva, la hicimos pues, el año pasado, hace un año y algo. Estamos todavía en proceso, tiene muchas fotografías volcadas de la página web antigua, pero estamos todavía en proceso de cambios, ¿no? Tenemos una breve descripción aquí, una parte de secciones para hacer determinadas búsquedas por temática, ¿no? Por icono. Esto después variará y tendremos otro ítem, otro vínculo que nos lleve a determinadas colecciones para que por un lado tengamos secciones y por otro lado fondos y colecciones de la fototeca. Y quizás el punto clave, pues el aparato de búsqueda que
Tenemos la búsqueda simple y también una búsqueda compleja por determinados ítems, ¿no? En la actualidad, si el fondo original de la fototeca tiene unos 100.000 fotografías, los otros 100.000 son donaciones que han ido llegando a posteriori. El fondo original está compuesto por 40.000 negativos y 60.000 positivos aproximadamente, pues en torno a 90.000 están colgados en la página web. Y bueno, pues para uso de cualquier usuario, ¿no? Si colocamos Cádiz, ya que estamos en Cádiz, pues tenemos 1.702 fotografías encontradas de Cádiz, ¿no? Con ese ítem. En cuanto a la ficha catalográfica que veis, pues fundamentalmente tiene una serie de datos que corresponden al icono representado y otra serie de datos que corresponden al soporte o a la técnica fotográfica o al objeto en sí, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos una fotografía del ELSA de San Miguel de Jerez de la Frontera. En cuanto al número del registro, esto también es algo nuevo, porque originalmente los positivos se numeraban exclusivamente con un número current y los negativos se le colocaba un número previo que hacía referencia al formato de la fotografía y después el número current. Nosotros recientemente pues también hemos sumado una coletilla con letras, una nomenclatura un poco superior que nos indica dónde está esa fotografía y qué tipo de fotografía es, sencillamente viendo el archivo digital, ¿no? En este caso LA pues es una fotografía del laboratorio de arte, N porque es un negativo, vidrio porque es el soporte vidrio y 6 que corresponde al formato de 30×40, ¿no? De esa forma, viendo exclusivamente el nombre, pues ya sabría dónde irme a localizar la fotografía en caso de que la necesitara, ¿no? Y bueno, aquí aparecen una serie de datos relativos a la fotografía como tal, ¿no? Para conservar hemos de conocer, eso es un ítem básico dentro de la fotografía y está muy relacionado, o de la conservación preventiva de la fotografía, está muy relacionado también con lo que han comentado otros compañeros en cuanto a identificación de la fotografía, ¿no? Es muy necesario identificar muy bien qué es lo que tenemos para poder hacer un análisis previo y tomar decisiones en base a ello, ¿no? La identificación correcta de la obra y sus acabados es clave para desarrollar estrategias adecuadas de conservación, preservación, almacenamiento y exhibición, algo fundamental. No voy a dedicar muchísimo tiempo a esto porque es algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? La identificación, pues es necesario saber pues, el tipo de soporte que tenga, el tipo de emulsión que tenga, en función de eso pues hay que tomar determinadas decisiones, al igual que saber algo de degradaciones, porque al ser un componente químico hay que tener muy en cuenta si la fotografía tiene una degradación química, por ejemplo la hidrólisis ácida o la oxidación, que no se mezcle con otras fotografías para que no las contagie, al igual que las degradaciones de carácter biológico, ¿no? Si tienen hongos, por supuesto, fuera del archivo no hay que sumarlo, ¿no? Y en base a esto pues, hay que hacer un estudio en cuanto a las necesidades que pueda tener para su conservación, ¿no? Antes Garófano ha hablado de la vista de Legras de Niepce. Pues aquí tenéis esa vista de Legras de Niepce. Estas son algunas de las degradaciones que nos podemos encontrar en la fotografía, ¿no? Tenéis al principio una placa de linterna con una abrasión, posiblemente sea una placa sándwich, con un tipo de, seguramente el acetato, el material plástico esté en el interior y sencillamente por proyecciones ha generado ese craquelado y esa mancha, ¿no? Tenéis uñeras abajo, tenéis rasgaduras, foxing, el famoso espejo de plata, que eso es muy frecuente, que lo tienen la mayoría de las fotografías, sobre todo gelatino bromuro, cuando por estar en contacto con condiciones de temperatura y humedad determinadas, las periferias generalmente de la imagen suelen aparecer este espejeo de plata, ¿no? Y bueno, restos de adhesivo, pintura, pues eso es el día a día que nos encontramos en cada archivo, ¿no? Una vez que has hecho ese análisis previo de qué es lo que te encuentras y en qué condiciones se encuentra ese archivo, pues por supuesto hay que llevar a cabo un estudio, un inventariado y una catalogación. En este caso nosotros tenemos mucha suerte, sobre todo para el fondo de negativo, para el positivo también, pero porque Sancho Corbacho, llegado a los años 50, desarrolla un sistema de catalogación de triple ficha, que lo llama él, para la fotografía. Este sistema de triple ficha no es más que hacer 3 fichas por cada fotografía, porque cada ficha iba a un fichero diferente. Por un lado tenemos un inventario organizado por formatos, de manera que si tú quieres ver pues,
toda la fotografía de 18 por 24 lo tienes ahí, o toda la fotografía de 13 por 18 lo tienes ahí. Hay otro fichero, otro inventario pues con un índice topográfico, de manera que si tú quieres ver toda la fotografía de Carmona, pues te puedes ir allí y la puedes ver. Y después hay otro por objetos, ¿no? Si tú quieres ver pues, todos los ajuares litúrgicos de Sevilla, pues lo puedes ver. De esa forma puedes acceder a la misma fotografía por diferentes vías. Y aquí tenéis de fondo una de esas fichas catalográficas, concretamente la primera ficha catalográfica del fondo de 30 por 40, ¿no? Tenéis también, la parte de arriba sería esa ficha catalográfica sin datos, la de abajo, que se ve en pequeñito, es la ficha catalográfica de los positivos, que a diferencia de los negativos, claro, estos negativos en su mayoría son placas de vidrio. Entonces la ficha catalográfica está separada. Sin embargo, en el caso de los positivos en papel, esa ficha catalográfica va anexa a la fotografía, o bien pegada, o bien con unas esquineras. Entonces, a nivel de contextualización, pues nos dice mucho, ¿no? Es muy interesante. Os pongo también una fotito de cómo nos encontramos en muchas ocasiones estas colecciones, algunas en cajas, por supuesto, de cartón ácido, de ahí el tono amarillento que tiene, y la ficha catalográfica que actualmente estamos implementando en la fototeca, pues ya mucho más cercana a las normas ISAT-G, a las normas que propone europeanas, ¿no? Como decía, os quiero hablar un poco del flujo de trabajo que nosotros seguimos. En esto, cada maestrillo tiene su librillo y podremos encontrar determinadas variantes. Nosotros, afortunadamente, tenemos toda la colección dentro del archivo fotográfico, un archivo acondicionado, temperatura y humedad, y ahora pues vamos sacando para el proceso de estudio, limpieza, digitalización, conservación y, bueno, conservación definitiva y difusión, ¿no? Entonces siempre es necesario contar con las salas de transición que llamamos nosotros, es decir, desde la sala de archivo a la sala donde definitivamente trabajamos la fotografía, siempre tenemos una sala de transición donde se quedan esas fotografías 24 o 48 horas para que se aclimaten a la temperatura y a la humedad exterior, ¿no? El primer paso cuando tenemos la fotografía, en este caso, es la limpieza. Son fotografías que normalmente ya están inventariadas, es decir, ya tienen un número, no están catalogadas o no suelen tener una ficha catalográfica ya desarrollada, pero sí tienen un número, están identificadas, ¿no? El primer proceso es la limpieza. Hacemos limpieza en seco de aquellos materiales que así lo requieren, fundamentalmente materiales plásticos o papel, con pera de aire, brocha de pelo de cabra, goma de humo, siempre de menos a más, como se hace en cualquier restauración o en cualquier intervención de restauración. Y también hacemos limpiezas en húmedo, fundamentalmente para el vidrio, con, bueno, pues una disolución de alcohol isopropílico al 70% y agua destilada al 30%. En esto también leeréis de todo. En muchos casos recomiendan un 90-10, en otros casos recomiendan un 50-50. Nosotros tiramos por el 70-30 porque el alcohol isopropílico evapora mucho antes que el agua, entonces pues intentamos que la humedad que le proporcionamos a la placa pues se quede lo menos posible. Entonces, al darle un porcentaje más alto de alcohol, pues evapora más el agua, ¿no? Evapora más la humedad. Siempre con hisopo de algodón limpio, por supuesto, y nunca, siempre humedecido, nunca mojado como tal, ¿no? Una vez que tenemos las placas limpias, las dejamos también en la sala de archivo 24 horas, siempre con cartelitos encima que informen de que hay placas de vidrio debajo, porque ya hemos tenido el caso de que llegan las limpiadoras y no saben lo que se encuentran ahí. Siempre tenemos también en los carteles, os digo porque pueden ser cosas que ayudan. Nosotros tenemos en todas las puertas de los archivos, bueno, unos carteles informativos de que no se puede entrar con comida, no se puede entrar con bolígrafo, no se puede entrar siempre con guantes, con bata y cosas de este tipo. Y también, en este caso, tenemos unos sensores de incendios que son muy delicados, muy sensibles, entonces también tenemos un cartel que pone prohibido utilizar escoba, porque con el polvo que puede levantar el archivo pueden saltar esos sensores. Entonces siempre ponemos pasar mopa o pasar aspiradora. Como os digo, después de esas 24 horas, entonces ya pasamos al proceso de digitalización, que en función del tipo de fotografía, pues desarrollamos una digitalización con escáner o con cámara. Después os mostraré también el equipamiento un poco más de cerca y un poco los pasos que seguimos. Y finalmente el serigrafado con esa nomenclatura que os he comentado anteriormente, el ensobrado, volvemos a la sala de transición, otras 24 horas en la sala de transición y definitivamente ya el archivo
en sus cajas de cartón barrera y demás. Ahora veremos. Aquí tenéis también un par de fotografías de dos de los archivos que tenemos. El que tenéis a la izquierda es un archivo más dedicado como sala húmeda, porque originalmente hacíamos también muchos cursos de revelado analógico, entonces tenemos una sala húmeda, una sala con luces rojas y demás. Y en este caso lo que hacemos fundamentalmente son limpiezas en húmedo. Y después lo que veis a vuestra derecha, a vuestra izquierda, la sala del suelo rojo, es una sala muy grande, muy amplia, que solo veis la mitad, que es donde tenemos el laboratorio de digitalización, pero que en la otra mitad tenemos otro laboratorio de limpieza. Se puede cerrar con puertas abatibles y de esa forma podemos trabajar en los dos ámbitos de forma independiente, ¿no? Al fondo veis una mesa de reproducción Kaiser, una mesa de luz, bueno, pues determinados equipamientos. Y abajo pues veis, bueno, esa fotografía con aplicación del aire con la pera de aire, una de las cajas originales con cómo nos la encontramos, con esas nomenclaturas, con esa referencia gráfica que, como bien decía Guillermo, y por supuesto lo decimos todo, toda la información asociada es muy interesante, fundamentalmente las notas que aplican los propios fotógrafos para nosotros es fundamental, y después otra fotografía haciendo una limpieza con un hisopo, una limpieza en húmedo. En cuanto a la digitalización, como os digo, pues este es el equipamiento que contamos, ¿no? Tenemos esas Hasselblad, esa Phase One, trabajamos a la ISO, en este caso, en el caso de la Phase One podemos trabajar a ISO 50, es decir, trabajamos a la ISO lo más baja posible, y después a la hora de exportar, pues en función del tipo de fotografía, exportamos a 16 puntos de profundidad o 24. Siempre guardamos el RAW como fotografía original, que no es fotografía ni de conservación, eso es un archivo digital. Guardamos el TIFF como fotografía de conservación y también hacemos una copia en JPG como fotografía de difusión. Después ambas, tanto el RAW nos los quedamos en disco duro propio, que tenemos varios por supuesto, y después tanto el TIFF como el JPG los subimos a la página web, que de esa forma entra en un servidor. Entonces de esa forma casi que triplicamos o cuatriplicamos las copias de seguridad que tenemos de la fotografía, ¿no? Aquí tenéis también algunas fotografías de los escáneres, se han movido un poco. Y aquí también algunas de las fotografías, bueno, pues del material de trabajo que tenemos. Una mesita de luz pequeñita para el trabajo con la Nikon de 610. Aquí tenéis el uso de unos flujos de trabajo, en este caso es con Lightroom, ya lo hemos actualizado con Phase One. Y en cuanto a conservación definitiva, a ver si termino a las 2, que es la hora de comer, ¿no? Bueno, pues esto también es fundamental, está más que publicado. Habéis hablado de boadas, habéis hablado de, bueno, pues por supuesto, Ángel Fuentes decía, y yo quiero destacar también aquí el trabajo que acaba de hacer Rosina Herrera, no sé si la conocéis, ha hecho, ahí lo tenéis, ¿no? Eso es un trabajo fundamental, súper reciente, lo ha sacado hace un mes o por ahí. Y bueno, en temas de conservación, restauración, ahí, este lo es. En temas de conservación, restauración está Luis Pavau, por supuesto, que imagino que lo conoceréis todos, es fundamental en cuanto a temas de actuaciones sobre fotografía. Sin embargo, este pequeño manual lo ha publicado hace muy poco y es genial, como guía fundamental. Todo lo que voy a aportar viene aquí, por supuesto. En cuanto a materiales de conservación, pues en función del tipo de fotografía utilizamos uno u otro. Como en nuestro caso tenemos un volumen de placa de vidrio muy grande, estamos hablando de en torno a 40.000 negativos, utilizamos fundamentalmente sobres de papel de pH neutro de 4 solapas adecuadas al formato, sin reserva alcalina. Los de materiales plásticos también contamos con un volumen importante de nitratos y acetatos y poliéster, por supuesto. Esos los dedicamos fundamentalmente, utilizamos camisas, que son un poco más baratas que las de 4 solapas, malgastan menos papel también. Y ese papel sí tiene un poco de reserva alcalina porque es bueno para que los gases del material plástico salgan. Y siempre pues se conservan en cajas de cartón barrera, ¿no? También de pH neutro, por supuesto. En caso de las diapositivas, por ejemplo, los materiales plásticos, pues utilizamos fundas de polietileno o fundas de polipropileno, porque, bueno, aparte de que están testados, viene muy bien el poder visualizar la obra
cuando tú abres la caja que puedas verla, ¿no? Eso también interviene mucho el uso que se le vaya a dar a ese fondo. En nuestro caso nosotros digitalizamos y en la mayoría de las veces no volvemos a ese fondo, es decir, pasamos siempre a la fotografía digital, que es el sentido de la digitalización, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy cómodo el poder abrir la carpeta y poder visualizar esa fotografía. Por tanto, para tiras de 35 milímetros y para diapositivas utilizamos fundas de plástico. De plástico, por supuesto, sin PVC, polietileno, polipropileno, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes de esas fundas de polietileno, tenéis un sobre de 4 solapas, el de abajo es un nitrato de la vidriera de estos de 30×40 que tiene camisa, en este caso es 3 solapas, otras veces que son solo 2, en función del formato. Otra cosa que nosotros utilizamos también, hasta 13×18 conservamos en vertical, de 24×30 en adelante conservamos en horizontal. Bueno, pues son determinadas cosas que vas aprendiendo conforme trabajas en el archivo, ¿no? Como os digo, esa fotografía que veis a vuestra derecha es como nos encontramos el archivo, en cajas de madera, organizadas por temáticas, fundamentalmente. Y eso es lo que estamos pasando hoy en día a la foto inferior izquierda, que son una serie de muebles de compacto, ya de aluminio, todo ello, por supuesto, con control de temperatura y humedad, ¿no? Lo que la fotografía izquierda superior es una cámara frigorífica que tenemos para los materiales plásticos. En ese caso, esa cámara está entre 10 y 12 grados, un porcentaje de humedad por debajo del 40% siempre. Y las salas de archivo la tenemos entre 18 y 20 grados y un porcentaje de humedad siempre por debajo del 40%. Contamos también con Photocabinet, que es ese frigorífico que veis a la derecha. A ese lo tenemos también para los materiales plásticos, fundamentalmente nitratos y acetatos, que está a 8 grados y a 35-40% de humedad relativa. Junto a todo eso, pues tenemos también una serie de data logger, determinados monitores de trazación de trazabilidad, ¿no? de análisis de temperatura y humedad. Vamos registrando temperatura y humedad cada hora y hacemos nuestras gráficas. Y, bueno, por supuesto, estamos llenos de alarmas. Cada vez que se va la luz, pues me llegan 1000 alarmas al teléfono para que vaya al archivo, sea sábado o domingo, para que lo solucione. No sé si conocéis los Tiny Tag, que son esos data logger pequeñitos que son súper cómodos y baratos, deshumidificadores FRAL que son portátiles. Tenemos otros que son más complejos. He puesto también esta fotografía de valores recomendados. Imagino que lo sabréis, que lo podéis localizar en este libro y en otros muchos, pero por si os interesa, pues aquí lo tenéis, valores recomendados óptimos y favorables. Y para ir terminando ya el apartado de difusión. Como decía anteriormente, para nosotros es fundamental la difusión y desgraciadamente es algo que se ve menoscabado en cuanto al resto de fases de ese flujo de trabajo que decía, ¿no? No siempre tenemos la oportunidad de sacar a la luz lo que hacemos o incluso los fondos de la fototeca, ¿no? En este caso, la imagen que tenéis en pantalla corresponde a un taller de lay painting que hice con motivo de la Noche de los Investigadores, la Noche Europea de los Investigadores, en la cual participamos también todos los años, y coloqué una carpa negra en mitad de la Plaza Nueva de Sevilla y ahí fueron pasando pues todo aquel que estaba interesado en aprender los orígenes de la fotografía, como su propia palabra indica, ¿no? Foto, luz, grafía, escribir con luz. Aquí lo tenéis. Esta es la página web, que es nuestra principal herramienta de difusión, porque es ahí donde vamos colgando todo el material y desde donde podéis tener acceso todo el mundo a la fotografía. En función del tipo de vinculación que tengas con la universidad, pues tiene unas tarifas u otras. Para el personal de la universidad, profesores, alumnos, investigadores, es gratuito. Para organismos públicos de investigación tiene una tarifa y para personal externo particulares pues tiene otra tarifa, ¿no? En cuanto a otras actividades y eventos de divulgación, pues por supuesto hemos participado en la organización de exposiciones. Esta, por ejemplo, de Sevilla a través de la fotografía, que se desarrolló en el CICUS en 2016, tuvo bastante relevancia. Conseguimos traer un laboratorio de daguerrotipo original que estaba perdido en un altillo y lo pudimos exponer allí. Otras fotografías de otra exposición en Carmona. Este que veis arriba a la izquierda es Ilan Wolf, no sé si lo conocéis, que es un fotógrafo israelí que hace toda su trayectoria artística, toda su obra artística en torno al uso de la cámara oscura. Va siempre cargado con latas de todo tipo, con pequeños estenopos para hacer fotografías sobre papel, imparte cursos sobre técnicas de fotografía primitiva muy interesantes.
hemos desarrollado varios documentales que están todos también colgados en Internet, de recuperación de técnicas primitivas, con Rebecca Mutel, con Martí Llorens, con Pep Parel, con Milan Wolf. Son pues, diversos investigadores en conservación y en desarrollo de técnicas primitivas de fotografía que te ayudan a entender muy bien cómo funcionaban y, por tanto, a saber cómo se debe de conservar aquello. Otra exposición, en este caso del patrimonio jienense en el SGI. En este caso es otro evento que se llama Café Conciencia, no sé si lo conocéis, que lo organiza también la Fundación Descubre, y también he participado en varias ocasiones, visitas, jornadas. Esto es el Salón de los Estudiantes, que también es muy interesante, que también organiza la universidad. Esto está enfocado fundamentalmente a alumnos de bachillerato que van a decidir qué carrera quieren estudiar, entonces pues se pasan por ese Salón del Estudiante. Todas las carreras tienen un stand y a nosotros pues nos ofrecen también la posibilidad de explicar los servicios generales de investigación dentro de la universidad, y aprovecho yo siempre para llevarme algún material y que vean lo que es un negativo, porque la mayoría de los chavales pues no saben ni siquiera lo que es un negativo. Y sin más, muchísimas gracias, espero que les haya gustado.